Gracias por las personas que están participando del conversatorio. Para ponerles un poquito en contexto, el Instituto CEIRAT, que es el Centro de Entrenamiento, Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito, a partir del año 2005 inició con formaciones en el campo de la accidentología, participando en seminarios y cursos en diferentes países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, Uruguay, México, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, y en Costa Rica estamos, ya hemos el año pasado un seminario de 2 días, por motivos de la pandemia, fue virtual, pero tuvo mucha acogida por parte de personeros del Instituto Nacional de Seguros. A raíz de esa iniciativa del licenciado don Gustavo Enciso, que hoy nos va a acompañar con la presentación, pretendimos hacer este conversatorio que días atrás se manejó desde la plataforma del Colegio de Criminólogos. Sin embargo, hubieron problemas tecnológicos, entonces el conversatorio se grabó y luego se transmitió en la página de Facebook del colegio, y por parte del Instituto CEIRAT hubo el interés de que el día de hoy realizáramos este conversatorio para que otras personas también tuvieran oportunidad de participar del mismo. Me corresponde darle las disculpas del caso por parte de la licenciada Laura Castro, representante legal de la empresa que en estos momentos está haciendo los enlaces con el Instituto CEIRAT de Argentina, Grupo Contra Crimen. Por motivos de salud, la misma no puede participar, por lo menos dando ese agradecimiento a los que se están enlazando en estos momentos, y igualmente dándole las gracias al Instituto CEIRAT por la confianza depositada a la compañía aquí en Costa Rica, esperando que para el próximo año tener un seminario presencial aquí en Costa Rica, en donde participen libremente estudiantes de criminología, estudiantes de derecho, otras profesiones, igualmente público en general, instituciones públicas y privadas. Me corresponde, como dice el título, hablarles sobre las estadísticas de accidentes de Costa Rica en el periodo de enero a septiembre del 2022. Como podemos ver en el cuadro que está expuesto, nos encontramos con lo que corresponde a el tipo de usuario en el cuadro número 1. Ahí tenemos que lo que es el usuario motociclista es el que está en primer lugar, el conductor en segundo lugar y el peatón en tercer lugar. Si nos ponemos a analizar dicho cuadro, tenemos que el mayor índice de accidentes con muertes en el sitio del tipo usuario lo ocupa el motociclista. Esto no es nada extraño en nuestro país, ya que la tendencia en los últimos años ha sido el aumento de víctimas en carretera por conducir este tipo de vehículo, pensándose que por aumentar la demanda de este tipo de vehículo a raíz de los aumentos en los combustibles y los costos de los automotores, hace que se convierta en el medio de transporte preferido de las personas. Sin embargo, a pesar de que se convirtió en el medio más apropiado por su costo de adquisición, la mala conducción, el irrespeto a las señales de tránsito y la poca tolerancia a los conductores de otro tipo de vehículos los convierte en víctimas fáciles. También no podemos dejar de lado en el gráfico que les voy a poner inmediatamente,
que, como podemos observar, lo que es el conductor y el peatón es un porcentaje mínimo la diferencia, significando con esto que también la cultura del conductor y del peatón también no, en estos momentos en Costa Rica, no nos permite tener conocimientos sobre los procedimientos y los respetos a lo que es la reglamentación de tránsito, lo que es la conducción, incluso el respeto hacia el peatón como tal. Ahí podemos ver los porcentajes y donde esa parte gris nos señala el porcentaje altísimo que es lo que es el motociclista en primer lugar. Ya pasando al segundo cuadro, tenemos el tipo de accidente. Ahí podemos apreciar la gran diferencia entre el tipo de accidente de la colisión y el atropello de persona, con un 44.2 estando en el primer lugar la colisión. Esta incidencia de la participación vehicular lo que nos refleja es que también el atropello de persona sigue teniendo un porcentaje muy alto en comparación con otro tipo de accidente, lo que nos llama a la prudencia, en donde tenemos que la colisión provocada aparentemente por mala conducción, por otros aspectos, aunado al irrespeto al peatón, nos hace que tengamos estos porcentajes tan altos como se ve en el gráfico. También tenemos que ver que no existe una cultura de prevención en la conducción. Las imprudencias de los peatones, la forma de conducción, también nos permite tener estos porcentajes tan altos en el tipo de accidente. Ya pasando al cuadro 3, ahí tenemos la franja horaria. Como podemos apreciar, la franja horaria que ocupa el primer lugar es la de las 18 horas a las 23:59, con un 33.7. En segundo lugar, la de las 0 horas a las 05:59, con 25.7. Y en tercer lugar, la de las 12 horas hacia las 17:59. La franja más baja la tenemos de las 06 horas a las 11:59. En esta franja horaria, en donde para muchos no es tarde, la que ocupa el primer lugar, podemos decir que ahí hay aspectos curiosos a rescatar. La presencia policial en las vías. Sin embargo, la franja que ocupa el segundo lugar y el tercer lugar, es mínima la diferencia porcentual que tienen entre ambas, a pesar de que muchas veces en los medios de prensa se nos dice que en la franja horaria de las 0 horas a las 05:59 es cuando se da más lo que es conocido como los denominados piques, estas carreras ilegales en las vías públicas de Costa Rica, y que ha generado también muertes en el sitio. Y que tenemos que la presencia policial tal vez disminuye. No obstante, eso no significa que haya cambiado la franja horaria de más alto índice como es la que tenemos ocupando el primer lugar, que es la de las 18 horas hacia las 23:59. Ahí podemos ver el gráfico en donde, si bien en esta franja horaria de la mañana, que podemos decir que es de las 06 a las 11:59, es la más baja, podemos argumentarlo a que tal vez hay aumento en tránsito, pero tenemos personas descansadas que van para sus trabajos, hay más tolerancia, hay más presencia policial, entonces puede ser esas circunstancias que hacen que esa franja horaria sea la que ocupe el índice más bajo. Ya yéndonos al cuadro 4, ya en el cuadro 4 estamos con lo que es el día. Ahí tenemos, como ustedes pueden apreciar, que el sábado ocupa el primer lugar con un 23.5% en primer lugar de índice de víctimas en el sitio por accidentes de tránsito. El segundo lugar
el domingo con un 22.5 y el lunes con un 19.1 en tercer lugar. Como dato curioso, podemos observar que el viernes ocupa el cuarto lugar como el día de menor incidencia con accidentes y víctimas en el sitio. ¿Qué nos encontramos aquí? Que tal vez para muchos puede ser sorpresa. Que el sábado es el día de mayor incidencia y hay una diferencia muy poca con respecto al día domingo. Pero para sorpresas de muchos, el lunes se convierte en el que ocupa el tercer lugar, desplazando al viernes, a pesar de que el viernes se convierte en el día último de laboral para muchos, en instituciones públicas principalmente, y que se puede considerar que es de los días en donde las personas hay una tendencia a salir a actividades sociales, ya que tienen sábado y domingo para descansar. Sin embargo, las estadísticas nos vienen a decir, como puede verse en el gráfico, que el día lunes se convierte en un día importante de incidencia con víctimas en el sitio, a pesar de ser el primer día de la semana laboral. Entonces, esto es importante que todos lo analicemos y consideremos a dónde puede estar sucediendo esta situación, este aspecto que nos hace que ese día lunes se convierta en el tercer lugar de mayor incidencia con víctimas en el sitio. Ya pasando al cuadro 5, tenemos el mes. Tenemos enero ocupando el primer lugar con un 15.5, septiembre con un 13.0 y febrero con un 12.4 en tercer lugar. ¿Esto qué podemos considerar? Que se disparó en enero, porque venimos de 2 años de pandemia, 2 años de restricción vehicular, y esto nos puede haber generado esos cambios que tuvieron los conductores y que genere esa cifra que se está dando con respecto a los otros meses. Ya viendo el gráfico, ahí lo podemos observar, cómo viene en decadencia, y luego en julio vuelve a hacer un aumento importante. Ya entrando a lo que es el cuadro 6, que es provincia de mayor incidencia con víctimas en el sitio, tenemos que la provincia de Alajuela ocupa el primer lugar con un 24.9. En segundo lugar, Punta Arenas con un 22.1. En tercer lugar, Guanacaste con un 16.9. Y muy cerca San José, que es la capital de Costa Rica, con un 16.3 en cuarto lugar. Limón, siendo una provincia considerada peligrosa, con muchas noticias, con mucha situación, y que tiene el puerto más importante de Costa Rica, en donde la conducción de vehículos pesados a través de una ruta importante, como lo es la ruta 32, a pesar de eso, tiene un 9.4 ocupando el quinto lugar. Entonces, cuando hablamos de esa provincia de Alajuela, tenemos que ver que Alajuela tiene sectores que cubre la carretera interamericana, la ruta número 1, que es de las rutas más importantes de Costa Rica. Tenemos parte de la ruta 27 y Punta Arenas y Guanacaste son provincias en donde hay mucha presencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que nos pueden decir que tal vez por ese aspecto, como se ve en el gráfico, puede ser que dispare esas cifras de aumento en la incidencia de accidentes con víctimas en el sitio. Ahora ya entrando a lo que es propiamente al tema de interés de analizar los accidentes de tránsito mediante la metodología de la trilogía vial, tenemos que enfocarnos en 3 factores: factor vehículo, factor entorno y factor humano. Para todas las personas que están participando en el conversatorio, siempre es muy importante, sea profesional en el campo de la criminología, en el campo del derecho o en cualquier otra área, que los accidentes deban ser analizados a través de esta trilogía vial en estos 3 factores, porque nos va a permitir hacer hipótesis sobre lo ocurrido, más las herramientas tecnológicas, más las herramientas científicas que el licenciado Gustavo Enciso del Instituto Seirat más adelante nos va a exponer los temas, y esto nos va a permitir acercarnos a la realidad de lo sucedido y
a buscar los factores que incidieron para un accidente con víctimas o heridos. Entonces, cuando nos vamos al factor humano, tenemos lo que es el error humano, los condicionantes del factor humano, que son los aspectos temporales como la prisa, la tensión, la preocupación, la fatiga, la lesión, y los aspectos permanentes como el desgaste, la edad, experiencia, enfermedad crónica, costumbre, tradición, acatamiento de los reglamentos. En esto, ¿qué podemos considerar? Nuestras vías en estos momentos tienen ya varios años de estar considerados como una emergencia nacional. Nuestras vías pasan muy deterioradas, están muy deterioradas, el mantenimiento de las mismas, las vías nuestras están obsoletas para la circulación y el aumento de vehículos que transitan por ellas. Entonces, esos aspectos temporales como la tensión, la fatiga, nos puede jugar una mala pasada al momento de la conducción. Los aspectos permanentes, tenemos ahí la edad. Desconozco en estos momentos si para Costa Rica lo que le da la ley de tránsito está teniendo un máximo de edad para que una persona pueda conducir un vehículo. Sin embargo, hay que rescatar que el examen médico que se realiza para hacer el trámite de la licencia de conducir es un examen muy simple, muy expedito y que no abarca aspectos más profundos sobre la condición física de las personas. Esto nos puede convertir en que sea un factor humano de este tipo de aspectos permanentes que acarreen accidentes de tránsito. Luego tenemos en lo que es el vehículo, el factor vehículo, las fallas mecánicas, la responsabilidad de conducción, la actitud y el correcto mantenimiento. Hace unos días se implementó la nueva empresa que está dándole lo que es la revisión técnica a los vehículos en Costa Rica. Se pasó más de 5 o 6 meses sin tener una empresa que estuviera trabajando lo que es la revisión de los vehículos, pero en sí hay mucho descuido. Los conductores, los propietarios de vehículos preventivamente no trabajan aspectos básicos como frenos, condición de las llantas, condición del vehículo en sus luces, y entonces son muy permisivos en estos aspectos que nos pueden traer y acarrear problemas en lo que es el factor vehículo. Ya en lo que es entorno, tenemos 3 aspectos: señales viales, problemas climáticos y mal estado de carreteras. Ya este último se los mencioné, cuál es la situación del estado de nuestras carreteras. Los problemas climáticos, tenemos un país que es muy pequeño, en donde perfectamente en 3 horas podemos estar de un clima seco, con mucho sol, a un clima con lluvia, con neblina y con escasa visibilidad. Si estos factores los conductores no los toman en consideración, podemos encontrarnos con problemas que nos pueden acarrear situaciones de este tipo. También cuando vemos que ese entorno tenemos conductores que vienen de zonas rurales, conductores acostumbrados a estar en lugares donde no hay mucho tránsito de vehículos, entonces ese conductor no está familiarizado con un entorno como el de la capital, donde hay aumento vehicular, hay mucha contaminación sónica por los vehículos, hay mucho peatón. Entonces nos encontramos situaciones donde el factor entorno puede acarrear esa situación que generó y llevó a un conductor a un accidente con víctimas en el sitio. En síntesis, cuando analizamos estos 3 factores independientemente y luego analizamos los hechos o el hecho ocurrido y vemos con suma determinación y cuidado estas circunstancias, vehículo, factor humano y entorno, podemos sacar conclusiones qué fue lo que ocurrió en ese accidente, sin haber sido necesario haber estado en el sitio propiamente. Esto lo recabamos, esto no lo encontramos. Luego, obviamente, tenemos que entrar a valorar todo lo que hizo el oficial de tránsito, que levanta un croquis, hace un informe, hace un reporte
y si hay participación de otras autoridades en caso de que hayan lesionados o muertes, pues entrará el organismo de investigación judicial a hacer su trabajo. Sin embargo, por cultura también y por desconocimiento, en Costa Rica muchas veces la parte ofendida no entra a valorar estos aspectos que le pueden permitir llegar a interponer demandas o incluso denuncias contra el conductor involucrado, contra otras personas e incluso contra el mismo gobierno por el estado de las vías. Por eso con esto finalizo queriéndoles decir que esto es una parte muy importante a la hora de analizar los accidentes de tránsito. Aquí podemos observar también todo lo que he abarcado en estos minutos para conocimiento de ustedes sobre esta trilogía vial, sobre esos condicionantes del factor humano. Seguidamente le quiero dar las gracias con este lema: el 90% de los accidentes de tránsito se pueden prevenir. Para eso voy a darle la palabra al licenciado don Gustavo Enciso. Agradezco la atención de ustedes. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Me estás escuchando? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas de Costa Rica. También les quiero decir que hay algunos colegas de Argentina que también están participando en este conversatorio. Me está acompañando el ingeniero Ángel Montenegro, el licenciado Lucas Barrientos y la perito María Gisela Insaurralde, quienes ustedes ya la conocen del intento de hacer este conversatorio hace algunas semanas atrás. Desafortunadamente, en la oportunidad en la cual Gisela iba a desarrollar este tema, la tecnología no nos ayudó mucho, no se pudo continuar con esa conexión. Gisela continuó hablando y desafortunadamente no se hizo, o mejor dicho, ese conversatorio no salió como pensábamos. Inmediatamente, yo en ese momento no estaba en el país, pero cuando regresé me puse en contacto con Jorge porque desde Argentina y desde el Centro de Entrenamiento IRAD tenemos un fuerte compromiso con Costa Rica para poder abordar estos temas, así que aquí estamos tratando de continuar y de dar cumplimiento a este compromiso. Bien, yo tengo la tarea de conversar en estos minutos sobre investigaciones de accidentes de tránsito donde hay involucrados peatones y colisiones con motociclistas. De hecho, inclusive le pedí a Jorge, para poder abordar este tema y que sea un poco más motivante, tratar de analizar algún accidente que haya ocurrido en Costa Rica, ¿sí? A mí me parece siempre muy importante que cuando interactuamos entre países, tratemos de abordar la idiosincrasia de cada país. No creo que sea muy, no creo que sea muy práctico que yo les muestro a ustedes cómo se investigan los atropellos, los accidentes con motociclistas en Argentina, cuando la idiosincrasia, los recursos y las circunstancias coyunturales de su país son diferentes. América Latina es una región del mundo donde todos hablamos el mismo idioma, pero somos muy diferentes porque hay mucha diversidad en cultura. Entonces, le pedí a Jorge que me envíe algún video de algún accidente para poder analizarlo. Y la idea también es que en el día de hoy podamos, esto fue en Punta Arenas, ¿sí? Lamentablemente una mujer muere atropellada. Entonces, en el final de la exposición vamos a tratar de abordar algún análisis sobre este caso, ¿no?
En materia de investigación de accidentes de tránsito, yo estaba contemplando lo que Jorge estaba comunicando y compartiendo en base a las estadísticas, y en el diagrama de tortas vi que las motocicletas tenían una importante participación en, en la producción de accidentes de tránsito en Costa Rica, ¿no? Claro que hay que mirar en el contexto de cada país, y algo muy similar ocurre, por ejemplo, en el norte de Argentina, donde la motocicleta se ha convertido en uno de los medios de movilidad de menor costo, inclusive menos que el transporte público, y es una elección muy usada, y la cantidad de accidentes de tránsito que hay en el norte de Argentina con motocicletas también supera los porcentajes de otras variables de accidentes de tránsito. De hecho, el parque automotor en motocicletas aquí es mayor que el de automóviles, ¿no? Bueno, eh, el abordaje que hizo Jorge es un abordaje macroscópico muy interesante y necesario para la parte de la prevención. A mí me toca aportarles a ustedes algunas herramientas en materia de investigación, ya con un fin forense o una mirada forense, tal vez con un fin judicial. Ustedes son peritos y probablemente tengan esta tarea cotidiana de poder realizar investigaciones puntuales de accidentes de tránsito. Y una de las características de la comunidad de expertos en investigación de accidentes de tránsito en América Latina, y están mis colegas presentes y no me van a dejar mentir también, es que en América Latina adolecemos de metodologías actualizadas en materia de investigación de accidentes de tránsito, y siempre estamos condicionados a la documentación del hecho. Si el primer interviniente o la policía de tránsito o la autoridad competente que tenga que realizar el trabajo en en la parte de investigación de accidentes de tránsito, realizara circunstancialmente una documentación completa y correcta, eso facilitaría muchísimo no solamente el trabajo de la OIJ, Ministerio Público, Policía de Tránsito y peritos particulares o judiciales en hacer una investigación completa. Pero en la actualidad, no tengo precisión de las estadísticas, pero 7 de cada 10 accidentes, su documentación es incompleta. Entonces, esto nos lleva a pensar de que siempre estamos limitados en la posibilidad de investigar el accidente de tránsito. Sin embargo, hoy por hoy, el avance tecnológico es tan rápido que me animo a decir que prácticamente no hay ningún hecho de tránsito que no pueda ser resuelto, aunque no se pueda resolver metodológicamente. Y cuando hablamos metodológicamente, estamos diciendo también de que tenemos que anular toda subjetividad, ¿sí? Es decir, yo veo con mucha preocupación de que todavía hay algunos dictámenes periciales que están muy embebidos en apreciaciones con gran subjetividad. El perito tiene que ser una persona que va a ayudar a colaborar a una investigación judicial con una mirada absolutamente científica y totalmente imparcial, tratando de probar hechos a partir de metodologías, y si esos son probados, entonces compartir esos resultados. Pareciera ser que el análisis de velocidad es un tema que recurrentemente tratamos de evadirlo, ¿sí? Eh, mi tarea en este momento y mi interés en Costa Rica, ¿sí? Junto con el profesor Jorge Ulloa, es tratar de compartir con ustedes, no de metodologías que en Argentina se han creado,
Argentina no es un país que desarrolla metodologías. ¿Okay? Nosotros no estamos inventando nuevas técnicas. Nosotros no estamos, no estamos realizando ni siquiera experimentos de medición como los crash tests de atropellos o los crash tests de formación, porque somos tan carentes en los recursos como muchos países de América Latina. Sin embargo, queremos compartir con ustedes el estado del arte de la investigación de accidentes de tránsito enfocado en el tema de análisis de velocidad. El análisis de velocidad es una investigación de rutina dentro del contexto de la investigación del accidente. Así como cuando nos vamos al médico a hacernos un estudio, un chequeo general, siempre el médico de rutina, como una tarea clásica, bueno, examinar la glucosa a nivel de cantidad de glóbulos rojos, blancos. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el análisis de velocidad. Entonces, lo que yo quiero es compartir algunas tecnologías, algunas metodologías. ¿Quién produce esas metodologías? O sea, a ver, digamos, ¿quién es la voz cantante de ese estado del arte? ¿Sí? O sea, ¿dónde están los avances? ¿Dónde puedo buscar las nuevas metodologías, los nuevos publicaciones o los nuevos alcances que están vinculados con mi actividad profesional como investigador de accidentes de tránsito? Bueno, los dos grandes centros que hay que prestar atención es la Sociedad de Ingenieros Automotores, que está en Norteamérica, es una comunidad científica con muchos años de trabajo, que están específicamente involucrados con todo lo que tenga que ser la tecnología, el desarrollo del autotransporte. La segunda página que les voy a dejar, bueno, la página de la SAE es SAE o SAE.org, y la segunda es mirando hacia el otro lado del Atlántico, la comunidad de peritos europeos para la parte de investigación y prevención de accidentes de tránsito, conocido como EBU, European Association for Accident Research and Analysis. ¿Sí? Estos dos sitios yo se los recomiendo. Ustedes puedan empezar a mirar como las dos grandes bibliotecas en las cuales vamos a tener que empezar a abordar. Por ejemplo, la SAE tiene una serie de publicaciones, ¿sí? Miren, si yo coloco aquí Pedestrian Accident Traffic Investigation, vamos a colocar como un indicador solamente en artículos técnicos, ¿no? O sea, que son los papers, ¿sí? O en revistas científicas, hay 31.831 publicaciones. ¿Ok? Entonces, vale esta reflexión porque hay un estado del arte muy desarrollado en materia de metodologías de investigación de accidentes de tráfico con peatones, por ejemplo. Y América Latina en su contexto está bastante desconectada de este desarrollo. Entonces, nosotros hace muchos años atrás fundamos el Centro de Entrenamiento en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito como una intención de poder acercarnos más a esas metodologías y a esos desarrollos y a esas nuevas técnicas en materias de investigación. ¿Para qué? Para tratar de ser objetivos en nuestras investigaciones y para poder auxiliar al sistema jurídico de una manera mucho más objetiva, científica. Esa es la única motivación. ¿Okay? Esa es nuestra única motivación. Estudiar y compartir. Estudiar y compartir.
Entonces, solo les quiero contar que en materia de, por ejemplo, de atropellos a personas, hay muchas publicaciones. Algunas de estas publicaciones quiero compartir con ustedes. Esta es la publicación de... eh, esta es la publicación número 921-591 que está publicado en la SAE. Si yo digito ese número aquí, 921-591, ahí aparece la publicación. La publicación está referida, fue desarrollada por estos dos investigadores, Jerry Eubanks, quien es uno de los científicos norteamericanos que más ha escrito en materia de atropellos, de accidentes en tropello. Y William High, que es uno de los más excéntricos investigadores norteamericanos, porque lo van a ver en YouTube, que es esa persona que se monta arriba de los carros para poder chocarlos directamente. Antiguamente, digo hace unos 30 años atrás, los atropellos se clasificaban en 5 formas o en 5 tipos, con 5 maneras diferentes, dependiendo de la forma en que contactaban, ¿sí? Básicamente hay una diferencia clara entre el tamaño de la persona y el tamaño del vehículo. Dentro de esas 5 clases, que traducidas al español sería envoltura hacia atrás, proyección hacia adelante, fender bowers vendría a ser como vuelta arriba del guardabarro, guardafango, rustbowl, vuelta sobre el techo, y somersault, que vendría a ser cuando la persona salta arriba del techo del vehículo sin que se produzca ningún contacto. Dentro de estas 5 tipos, la envoltura hacia atrás contempla el 60-65% de los atropellos. La mecánica o la secuencia en una envoltura hacia atrás, la persona tiene su centro de gravedad por arriba del borde del frente del vehículo, es decir, que el ombligo está por arriba del capot y la persona pivotea, o sea, gira sobre el capot o sobre el parabrisa o sobre el techo, y luego es proyectada hacia adelante. Cada una de estas formas de atropellos tiene una metodología, ¿sí? Existen más de 20 metodologías, más de 20 fórmulas para poder resolver los tipos de atropellamiento. Hay una gran cantidad de fórmulas. Y lo importante no es aprenderlas a todas, lo importante es ver cuáles son los métodos más sólidos y poder utilizarlos correctamente. Entonces yo hice aquí una pequeña presentación, de estos tipos, ¿no? La envoltura hacia atrás, el ombligo de la persona es más alto que el frente del automóvil, y entonces la persona necesariamente gira hacia el capot, va a golpear contra el capot o el parabrisas, y luego es proyectada hacia adelante. El opuesto a esta metodología se llama forward projection, cuando la persona es lanzada hacia adelante, y esto sucede fundamentalmente cuando la persona es embestida por vehículos que tienen un frente alto, como por ejemplo un bus o un camión, o se trata de un menor, de un niño, ¿sí?, que es impactado, por ejemplo, contra una camioneta. Estas dos son típicamente las más frecuentes. Hay un señor que se llama Edward Happer, quien en el año 2020 reclasifica la tipología de atropellos y simplifica las 5 clases definidas por Eubank
las reclasifica simplemente en dos casos, en dos tipos puros o dos tipos de atropellamiento. Presten atención, porque lo primero que nosotros necesitamos identificar en una investigación de atropello es si el centro el centro de gravedad de la persona está por arriba o está por debajo del borde del vehículo. ¿Ok? Entonces, siempre hay que prestar atención a ese punto, que es el borde más alto del frente del vehículo. Y tenemos que prestar atención dónde está el ombligo. El ombligo representa una zona muy próxima de donde se encuentra el centro de gravedad de una persona, ¿sí? Que en realidad, estadísticamente, si nosotros tomamos, digamos, ustedes intentamos medir dónde se encuentra el centro de gravedad de las personas, aproximadamente se encuentra al 55% de la altura de la persona. Entonces, miren qué sencillo que es el ejemplo. Si yo tengo una altura de 1,73 m, lo tengo que multiplicar por 0,55 para poder saber a dónde se encuentra mi centro de gravedad, a 95 centímetros desde el suelo. Si esa distancia es mayor a la altura del frente del vehículo, inevitablemente, la persona va a pivotar, va a girar sobre el capot, ¿ok? O sobre el parabrisas, y luego posiblemente podría ser proyectada hacia adelante. Ese tipo de atropellos se conoce como envolturas hacia atrás y es la más frecuente. Caso contrario, si mi centro de gravedad está por debajo de ese borde, voy a ser proyectado o la persona va a ser proyectado hacia adelante. Andrew Happer, en el año 2000, junto con un grupo de colaboradores, recopiló, presten atención, la, la base de datos más grande en crash test de atropellos o pruebas o ensayos de atropellos. Probablemente ustedes ya lo sabían, hace muchos años atrás los atropellos se investigaban, se los practicaban con cadáveres, ¿sí? Bueno, hoy ya eso no, hace muchos años eso ya no ocurre y se emplean los dummies. Los dummies son los muñecos. Hay toda una industria, hay toda una eh, es apasionante, ¿no? Porque la investigación de accidentes de tránsito a su vez se subdivide en muchas otras áreas, pero hay todo una línea de investigación de cómo hacer que los dummies, los muñecos, sean cada vez más parecidos a los humanos, ¿sí? Nosotros en el año 2017 en Argentina intentamos hacer un crash test de un atropello y lo único que se nos ocurrió fue agarrar un maniquí de estos que se utilizan en las vidrieras de de las tiendas que venden ropa, cargarle arena para que tenga un peso similar y romperlos. La experiencia fue absolutamente negativa porque nuestro muñeco no tenía las articulaciones que tiene una persona humana. Además de eso, la distribución de la carga no era homogénea. Entonces hicimos un crash test donde rompimos un auto a 50 km/h y el ensayo no salió bien. Ahí aprendimos, aprendimos que hay dummies específicos para este tema. Bueno, ¿qué dicen estos señores? Este señor, en realidad, presten atención porque este tema les va a interesar, ¿no? Eh, eh, Esta gente caracterizó, en base a 150 ensayos de atropellos, caracterizó los daños que se esperan a encontrar en el frente de un vehículo y la velocidad de impacto.
¿Por qué este tema es interesante y por qué lo estoy trayendo para compartir con ustedes? Bueno, nosotros los peritos que no trabajamos en relación de dependencia del gobierno, ¿sí? Yo trabajé 7 años como perito del Ministerio Público y luego decidí trabajar en forma individual. Y aquí hay colegas míos de Argentina también se encuentra Eduardo Maclin, que es un colega que está en Panamá, ¿sí? Que nos visita siempre aquí en Argentina. Este, eh, Siempre nos estamos, entre comillas, ¿no?, quejando o haciendo algún tipo de malestar, porque cuando recopilamos la documentación del accidente que tenemos que investigar, nos damos cuenta de que el primer interveniente o la policía de tránsito eh, no hizo una documentación detallada de las evidencias. Por ejemplo, es sumamente importante detallar el punto de impacto y la posición final. Entonces, aquí, por ejemplo, en Argentina, hay muchos colegas que, basada en esa falta de información, lamentablemente se escudan en un resultado negativo respecto a las conclusiones del dictamen, o caen en subjetividades, que es peor, ¿eh? Tengo colegas que terminan concluyendo que no se puede resolver el caso, y hay otros que prefieren hacer una apreciación personal, lo cual me parece, en mi opinión, que eso no es correcto. Entonces, si yo no conozco la posición final de la víctima, no conozco dónde quedó el vehículo, dónde quedó la víctima, sí me puedo concentrar en los daños en el vehículo. Siempre va a haber la probabilidad de que encontremos una fotografía del vehículo, siempre es alta, ¿sí? Es decir, hoy por hoy, con la pulición de dispositivos, es muy probable que yo por internet pueda encontrar una fotografía. Y cuidado, porque estadísticamente hay una relación entre la ubicación de los daños en los atropellos con envoltura hacia atrás, y la velocidad de impacto, ¿sí? Esta es una escala traducida al español del trabajo de Happer, año 2000. Nosotros hemos hecho la traducción y aquí, para hacerlo bien concreto, lo hemos representado en forma mucho más gráfica, ¿no? No es, por eso le digo, esto no estamos inventando nada, simplemente estamos estudiando, aprendiendo y leyendo. A medida de que la velocidad de impacto se va incrementando hasta el límite de 80 km/h, cuidado, eh, las evidencias de contacto se van alejando hacia la parte del frente, hacia el techo del vehículo. El problema de este método es que no se conoce las zonas límites de la franja de velocidad. Es decir, no hay un punto límite que me indique cuándo la velocidad de impacto, cuándo el daño localizado pasa a ser de 25 a 40. ¿Sí? Entonces es un método no exacto, pero es un método que nos puede indicar en algunas circunstancias apreciaciones que son muy oportunas para la investigación. Esto está relacionado con otro tema, que es la escala jurídica de velocidad. Muchos peritos creen de que cuando vamos a analizar la velocidad, debemos ser muy precisos, cuando en realidad desconocemos el error propio del método, ¿sí? Y en realidad, lo que tenemos que tener presente básicamente es que toda metodología tiene un margen de error. Deberíamos conocer ese margen de error propio del método y deberíamos contemplar también los errores de la información que estamos aportando en esa metodología. Por supuesto que este método no sirve para determinar una precisión de menos de 10 o 15
menos de 10 o 20 kilómetros por hora. Es decir, yo no puedo utilizar el método de Happer para poder discernir una velocidad con una medida inferior entre 10 y 20 kilómetros por hora. Pero ¿eso hace que el método no funcione? No, la verdad es que no, porque presten atención a este ejemplo que les voy a compartir brevemente, ¿sí? Pensemos por un momento, a ver, aquí tengo, creo que, a ver si sí, aquí tengo. Miren este accidente. En este accidente, un automóvil en una autovía atropella a un peatón. El peatón debería de haber atravesado la autovía por una zona específica para eso, ¿sí? Sin embargo, no se conoce, no sabemos dónde fue el punto de impacto, ¿sí? No sabemos. Solamente sabemos dónde quedó la víctima, ¿sí? Esa es la única información, y dónde quedó el automóvil, ¿ok? Se trata de una autovía. En una autovía están bien especificadas digamos, las máximas de velocidad. Este es el vehículo recuperado después del accidente. Entonces, el método de Happer no es un método donde yo tenga que utilizar ningún cálculo. Sin embargo, y tampoco es un método muy específico, pero sin embargo, está claro de que en base a esta referencia, los daños se están extendiendo hasta más allá del borde superior del parabrisas. Entonces, no voy a poder ser extremadamente preciso con el juez, no voy a poder decirle, mire, cuál es la velocidad puntual en la que ocurrió el atropellamiento, pero descartamos toda velocidad por debajo de 60 kilómetros por hora, 60, 70 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Basado en qué? Mire, señor juez, hay como unos 150 ensayos similares con distintos tipos de personas, obesas, flacas, digamos, altas, más bajas, que hacen que producir una nube de información donde estadísticamente encontramos que hay una correlación estadística. Esa es la expresión. ¿Qué significa esto? Hay una vinculación de evidencias estadísticamente entre la producción de los daños y la velocidad del impacto. Ahora, esto solo sirve para atropellos con envoltura hacia atrás. ¿Entienden? O sea, hay toda una teoría relacionada con esto. Se tienen que dar ciertas condiciones físicas. La física no va a desaparecer de nuestros análisis, ¿no? Es decir, la altura del centro de gravedad de la persona tiene que comprobarse que es mayor a la del vehículo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, seguramente hay un informe, hay una necropsia, un informe médico, donde hay una descripción, las autopsias o las necropsias, los médicos siempre tienen como rutina describir cuáles son la talla de las personas, y esa información la puedo investigar y comparar con las especificaciones técnicas del vehículo, o buscar un vehículo de similares características para poder corroborar esta condición que se tiene que dar, donde el centro de gravedad de la persona está por arriba del borde superior del vehículo. La ecuación para poder determinar la velocidad de impacto, según Happer, estadísticamente, está establecida bajo una metodología que se denomina regresión lineal. Hay toda una teoría matemática de por qué estas son las ecuaciones propuestas por el señor McHenry. Y esta es la nube de información. Les muestro muy superficialmente. Cada uno de estos puntitos representa un ensayo controlado de atropellamiento de vehículos y dummies, y en algunos casos vehículos y cadáveres también. ¿Ok? Entonces, estadísticamente se determina la relación matemática entre velocidad de impacto y la distancia de proyección.
¿Por qué el método de Happer es uno de los métodos más interesantes? Porque es una moneda que tiene dos caras. Es decir, si el perito conoce la distancia de lanzamiento desde el punto de impacto hasta la posición final de la víctima, ¿sí? Throw distance, puede conocer cuál es la velocidad de impacto. ¿Y por qué la velocidad de impacto es importante? Como les dije hoy, son rutinas de nuestra investigación. Yo, como en Argentina, en Costa Rica, las leyes de tránsito fijan las condiciones en las cuales un vehículo se tiene que desplazar por una vía, no solamente en cuanto a la forma, por dónde circular, sino también a la velocidad. Por eso, el análisis de responsabilidad, que es algo que no lo debe hacer un perito, sino que lo tiene que hacer el juez. El perito lo que hace es brindarle las herramientas conceptuales en base a su análisis, el que le estoy mostrando ahora, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad estimada? Entonces el juez va a poder establecer un dato sobre la responsabilidad. Déjeme agregar un tema más a esta cuestión de la velocidad. Veo con mucha preocupación, no solamente yo, prácticamente todos los peritos de la comunidad aquí en Argentina que conformamos la Asociación de Peritos en Investigación de Accidentes de Tránsito. Aquí hay miembros de esa asociación que están participando en este conversatorio. Vemos con mucha preocupación los dictámenes periciales, ¿sí? Donde aflora conclusiones determinantes en relación a la forma de producción y al análisis etiológico, a la causa raíz del accidente, cuando está ausente al análisis de velocidad. ¿Ok? O sea, ¿cómo podemos ser concluyentes? ¿Cómo podemos ser concluyentes, categóricos en relación a la causa de un accidente si no hemos hecho el análisis de velocidad? Esto es como si fuera que me voy al médico, el médico me hace un diagnóstico por tacto, ¿sí? O me escucha con el estereoscópico, me hace sacar la lengua, ¿sí? Me mira la garganta y me dice, usted tiene COVID. ¿Ok? O sea, y para eso está la confirmación de esto, que está vinculado obviamente está vinculadamente con el análisis. No podemos ser concluyentes en la causa o las causas que producen un accidente si no hemos podido resolver esta cuestión de analizar la velocidad. ¿Y por qué? Porque es sencillo, la velocidad es una variable que determina dos variables más, que son los desplazamientos y el tiempo. Si yo me estoy moviendo a 40 kilómetros por hora, eso significa que me estoy moviendo, estoy haciendo 11.11 metros cada segundo. Por lo tanto, un segundo antes del accidente, si no cambié la forma de moverme, estaría 11.11 metros atrás del punto del impacto. Y esto es lo interesante del modelo de Happer, porque en el modelo de Happer nosotros podemos utilizar esta ecuación en los dos sentidos. Les voy a mostrar una herramienta que sí la desarrollamos aquí en Argentina, que se llama RAC, ¿sí? RAC es una plataforma que fue creada para ustedes. Digo para los peritos, ¿sí? Empezamos a diseñar esta herramienta en el año 2008, largamos la primera producción o la primera versión de venta en el año 2010 y hoy ya estamos en la versión 5.8. Si alguien tiene interés en probar esta herramienta, con mucho gusto, ¿sí? Por medio de Jorge nos contacta y nosotros vamos a compartirle. RAC es una gran plataforma es una herramienta que intenta resolver este problema de análisis de velocidad, ¿sí? Entonces es una plataforma donde tiene más de 100 ecuaciones
matemáticas y físicas para calcular velocidad en distintas circunstancias del accidente. Por ejemplo, cuando un vehículo cae, ¿sí? Cuando el vehículo cae desde una barranca, cuando colisionan las motocicletas, una motocicleta colisiona contra contra otro vehículo, ¿sí? Y aquí en atropellos vamos a buscar la ecuación de Happer y puedo, si yo conozco la distancia de proyección, puedo conocer, obviamente, la velocidad de impacto. Yo solamente tengo que agregar ese dato y es como una calculadora predeterminada que me resuelve el problema y me lo importa en un formato Word a mi dictamen o mi informe. Pero en el caso que estamos investigando, nosotros queremos saber dónde ocurrió el accidente. ¿Por qué? Porque es vital para el juez saber si esa persona estaba transitando correctamente por el lugar donde debió transitar, ¿sí? Entonces, Happer lo puedo utilizar en forma inversa, ¿ok? Puedo utilizar para calcular la distancia, en cuyo caso voy a darle información de la velocidad. ¿Y cómo determino la velocidad? En función a la relación de sus daños, ¿eh? Está claro de que no puedo asegurar que la velocidad fue de 70 exactamente, así que vamos a permitirnos establecer, eh, esto se llama respetar la incertidumbre de nuestra variable, ¿eh? Vamos a ponerle un valor mínimo de 60 kilómetros por hora y un valor máximo de 70 kilómetros por hora, ¿sí? Y el programa me va a determinar un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, señor juez, conforme a las evidencias, ¿ok? Y haciendo este análisis retrospectivo, el punto de contacto se produjo entre 25 y 34 metros hacia atrás, ¿ok? Ya ahí uno lo que hace es verificar si esa zona era una zona correcta, ¿no? de, eh, de travesía o de paso. Vinculando esto con lo que dice Jorge, con lo que Jorge nos compartió, básicamente lo que estamos haciendo es analizando las circunstancias fácticas para poder determinar si el error es un error humano, o hay un error en el diseño de la vía, o hay un error en otro aspecto. Pero es inevitable, mis estimados amigos de Costa Rica, hacer el análisis físico de la colisión. Es algo que- que es el nervio principal de nuestra investigación. Sin eso no podríamos ser concluyente. Nuestra opinión no es mejor que la opinión de un testigo, pero nuestra opinión se basa en el método científico, no en la subjetividad. Los testigos son subjetivos. Nosotros no somos subjetivos. Nosotros debemos apoyar nuestra investigación en un procedimiento. Bien, les comento, a ver, para aprovechar el tiempo de ustedes, me salto ahora al accidente que me compartió Jorge, que ocurrió allí en Costa Rica. El desafío que me había, o que nos habíamos planteado con Jorge, era decirle: Jorge, dame un video de un caso sin que tengamos mucha información y vamos a ver cómo podemos investigar. Si uno mira el video, yo creo que a nadie le queda dudas de cuál fue la causa del accidente, y creo que ningún juez, siendo este un caso muy sencillo, tendría duda de administrar la responsabilidad, digo yo, en forma correcta o por lo menos en base al marco normativo. Pero el desafío que les propongo a ustedes es analizar como ejercicio la velocidad de esta colisión, ¿sí?
una colisión que le produce la muerte, porque la mujer, tengo entendido, para proteger la vida de los chicos, cubre con su cuerpo el cuerpo de los chicos, ¿no? Entonces a mí me interesa analizar la velocidad. No tengo ningún tipo de documentación, no hay ningún tipo de documentación eh, del accidente. Si yo no conozco, no tengo el reporte de la policía, ni del primer interviniente, ni nada por el estilo, solamente tengo el video. Digo esto porque también este tipo de instrumentos que documentan el hecho, cada vez son más frecuentes. Y hasta inclusive, noto con mucha preocupación, algunos peritos que no están haciendo uso correcto de los videos. Los videos tienen una pequeña trampita, no una una gran trampita, que se llama la cantidad de cuadros por segundo. Si ustedes están viendo aquí, en principio, una copia de la evidencia, ¿sí? A ver, aquí también tenemos que tener en cuenta que los elementos que vamos a investigar tienen que respetar formalidades jurídicas, ¿sí? Cuando me pasan un video para poder analizarlo, tengo que ser consciente de que ese video está en un formato digital, que muy probablemente es una copia de un archivo, que esa copia de ese archivo se extrajo de algún dispositivo, que esa extracción lo hizo alguien, y todos estos elementos son oportunidades muy, muy importantes para cualquier abogado que tenga la intención de desvirtuar o anular la prueba, el elemento probatorio. Por ejemplo, si Jorge Ulloa hubiera sido el perito que hace esta causa y yo soy el abogado, lo primero que le cuestionaría es si él está trabajando con el documento original. Y por supuesto Jorge me va a decir, no, a mí la fiscalía o el juzgado me aportó este documento. Entonces, si revisamos, vamos a darnos cuenta de que muy probablemente ese video se introduce en la causa por la operación de descarga o recuperación de una persona que no tiene idoneidad justificada en la recuperación de dispositivos electrónicos o documentos en formato electrónicos. Hay protocolos, no en Costa Rica, no en Argentina, pero sí hay protocolos en Norteamérica que establecen que la recuperación del documento electrónico debe respetar ciertos requisitos y lo debe realizar una persona que tenga una formación en la materia. ¿Ok? Entonces, la frase que tanto nos enseñaron, cadena de custodia o custodia de las evidencias, aquí estamos haciendo agua, o sea, como decimos aquí en Argentina. Eh, Aquí tenemos una expresión que es muy graciosa, decimos, está flojo de papeles, cuando algo no es original, no tiene documentos, entonces decimos los argentinos, está flojo de papeles, ¿eh? Entonces esta evidencia está flojita de papeles porque eh, probablemente fue una persona no formada la que hace la recuperación de ese datos. Cuando hace la recuperación hace una copia, o sea, no estamos trabajando con el documento original. Y acá hay un tema concreto, lo que se llama frecuencia del video o lo que se llama también la cantidad de cuadros por segundo. Solo para que ustedes se pongan a reflexionar. Los videos empiezan a aparecer como un instrumento, como un elemento que documenta un hecho y se empiezan a introducir en las causas judiciales hace algunos años atrás,
Y las primeras videos fueron producidos por los bancos. Jorge, yo no sé si me estás escuchando, se cortó la comunicación o estamos todo bien. Solo para chequear, ¿no? Sí, señor. Ok, bien, Bien, perfecto. sí, señor. Perfecto. No quiero que me pase lo que nos había pasado la vez pasada, así que, Jorge, yo tengo aquí mi celular. Si se llega a interrumpir la comunicación, me avisas por WhatsApp. Sí, Bien, correcto, sí, señor. entonces les comentaba que las cámaras de seguridad en los bancos fueron las primeras circunstancias de documentación de hechos que se aportaban en causas judiciales. Pero las cámaras de seguridad tienen un formato, antiguamente, un formato para grabar lo que ocurría totalmente distinto al que utilizamos en la actualidad. ¿Qué significa esto? Imaginen hace 20 años atrás un dispositivo de video, una cámara de vigilancia que tiene que funcionar las 24 horas del día, no está registrando permanentemente, sino que registra o registraba posiciones cada X cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, la cantidad de registros que hace una cámara de seguridad se mide en la unidad de tiempo del segundo. ¿Mm? Es usual que eh, existan 30 registros por segundo. Eso significa que 0.03 segundos se está grabando, se hace una impresión, una captura de lo que la cámara mira, ¿sí? Entonces, cuando decimos que un video tiene una resolución de 30 fotogramas por segundo, significa que en un segundo hay 30 cuadros, 30 fotos. Antes no ocurría esto. De hecho, las primeras cámaras de seguridad grababan con 10 cuadros por segundo o 15 cuadros por segundo. La cantidad de cuadros por segundo es lo que se denomina la frecuencia del video. ¿Ok? Entonces, muchos peritos ponen su archivo en Windows y Windows les va a decir que tiene 30 cuadros por segundo y entonces es fácil, porque si yo sé el tiempo entre cuadro y puedo medir la distancia, puedo sacar la velocidad, por ejemplo. Pero nos estamos olvidando que Windows, el sistema operativo, no puede reproducir un video que tenga 15 cuadros por segundo o 18. Entonces utiliza un programa oculto que se llama codec, que lo que hace es clona, interpola, adiciona cuadros en ese video, los rellena para que existan 30 cuadros. Entonces el perito cree que está viendo un video en tiempo real, pero en realidad está viendo un video interpolado, en otras palabras, que está alterado, ¿sí? Y si esto no nos percatamos, vamos a tener serios problemas al momento de dar una opinión. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con video. Yo les voy a mostrar otras herramientas. En CEIDAD trabajamos con muchas herramientas tecnológicas. Lo apasionante de la accidentología es que no es solamente física, sino que son principios físicos fusionados con tecnología, lo que nos permite solucionar casi todos los accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que se llama Track, ya les mostré una, que se llama Rack, ¿sí? Que les pongo a disposición de ustedes, si quieren probarla. Lo interesante de esto es que una vez que hice mis cálculos, aprieto un botoncito y se me descarga en mi computadora
un archivo en formato de Word que me permite incorporar en mi dictamen pericial todo el análisis con la descripción de las variables, el modelo, los valores ingresados, etc. Dios mediante, si el año que viene tenemos la posibilidad de poder compartir un encuentro presencial con ustedes, vamos a también intentar hacer una especie de taller o algo similar para que ustedes puedan probar esta herramienta. Bueno, otra herramienta que no es de nuestra autoría se llama Tracker, ¿sí? Y algo muy interesante cuando uno trabaja con herramientas. Por ejemplo, aquí en Argentina ya estamos tratando de madurar un poquito más y pensar que nuestras herramientas tienen que tener un respaldo de trabajo genuino, ¿sí? Es decir, si voy a trabajar con una herramienta, me tengo que preocupar que la obtención de esa herramienta y el uso de esa herramienta no dé ningún espacio a observación. Si me permiten la expresión un poco más, eh, en un lenguaje más coloquial, tenemos que tener cuidado que nuestras licencias sean legales, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí en Argentina ya se cuestiona cuando el perito no demuestra, no en todos los procesos judiciales, pero ya empezamos a cuestionar si el procedimiento que utilizó el perito con una determinada herramienta, si la herramienta ha sido adquirida legalmente. Bueno, el beneficio que tiene, por ejemplo, Tracker es que, señor juez, no se preocupe, estamos trabajando con un software de licencia abierta, de código abierto, es decir, que es gratuita. Lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, es importar ese video que Jorge me pasó, como para ir ya entrando a la parte final de nuestro conversatorio. Vamos un poquito aquí. Un poco más por aquí. Aquí yo tengo guardado en la ponencia de Costa Rica. Aquí lo tengo. De hecho ya Gisela lo había preparado. Entonces yo tengo aquí el video en esta herramienta y lo que vamos a hacer es tratar de medir el desplazamiento del vehículo en el momento del impacto. Si yo tengo la posibilidad de medir ese desplazamiento del vehículo, voy a poder hacer un análisis de la velocidad basado en el video. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, esta herramienta me permite avanzar cuadro por cuadro. De hecho, el video tiene, discúlpeme, 529 cuadros. ¿Ok? Que según Windows, esos cuadros se reproducen en un segundo. Si me voy a la parte de propiedades, se están reproduciendo aproximadamente 30 cuadros por cada segundo. Es interesante, porque si yo cuento 30 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 30, y mido el espacio o el desplazamiento, pues, y bajo la hipótesis de que el vehículo no está desacelerando, como la velocidad es el desplazamiento en la unidad de tiempo, yo puedo medir el tiempo y puedo medir el espacio, entonces puedo tener una idea de la velocidad promedio. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí, ¿sí? Vamos a intentar medir el desplazamiento. Se tienen que dar algunas condiciones. Esto es interesante lo que les voy a decir, ¿eh? Yo sería poco honesto, poco serio de mi parte si vengo y les comparto a ustedes una herramienta o si les planteo a ustedes, miren, yo tengo este software, yo con este software calculo la velocidad, Es decir, las herramientas
La investigación siempre nos plantea un desafío y las herramientas y los métodos nos pueden ayudar hasta cierto punto. Y el perito tiene que conocer no solamente el método, sino también qué le resuelve la herramienta o bajo qué condiciones la herramienta puede ser útil. Si yo no comprendo las limitaciones de mis herramientas, podría mal estar realizando un análisis y una conclusión equivocada. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa medir el desplazamiento, lo más oportuno es que la línea del movimiento del vehículo sea paralela al plano focal. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, imaginemos que estoy dibujando una cámara vista desde arriba, ¿no? Una cámara de fotografía como las que antes utilizábamos, ¿no? Acá está el ojo del observador. Vamos a suponer que es una reflex, ¿sí? Acá está el ojo del observador. Y el auto está pasando en línea recta enfrente de la cámara. Se llama plano focal para que tengamos una fácil referencia al plano donde se colocaba el rollo de la cámara fotográfica. Jorge se va a acordar de esto porque es mayor que yo y yo crecí con las cámaras fotográficas a rollo, que tenían que revelarse, Bueno, es necesario que la línea del movimiento del vehículo sea paralela al plano focal. Si esto no se cumple, esto es, si la línea del movimiento no es paralela al plano focal, pues entonces vamos a estar vamos a estar interpretando información con una carga de error. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque en los debates que hemos vivido siempre en los procesos judiciales, vemos con preocupación, digo vemos porque, insisto, hay compañeros de aquí de Argentina que me están acompañando, vemos con mucha preocupación cuando algunos peritos se ofuscan en criticar sí, criticar nuevas metodologías, aluciendo el error, cuando en realidad, escuchen bien, no existe un único método que sea infalible al tratamiento del error. Es decir, la medición, la interpretación siempre está cargada de un sesgo de error. Cuando ustedes agarran una cinta métrica o un odómetro y miden el ancho de una calle y ese mismo instrumento se la pasan a otra persona para que vuelva a hacer la misma medición, las dos personas van a diferir en alguna cantidad. Es decir, científicamente está muy demostrado que la medición es una experiencia donde el ser humano interpreta una magnitud, pero nunca lo puede hacer de la misma manera. El error convive, ¿sí?, con nosotros. Entonces, no tiene sentido concluir en una velocidad con un solo número. Aquí estamos tratando de hacer cultura y decir, miren que el perito que dice que la velocidad informa la velocidad con un solo número, ya está cometiendo un error porque es imposible contemplar, concluir con un solo resultado las múltiples situaciones de valores que se ingresan en un análisis. ¿Ok? Entonces, volviendo a este tema, como el automóvil probablemente no pase exactamente, este automóvil lo que está haciendo es pasando enfrente de la cámara asumiendo distintas direcciones. ¿Ok? Distintas direcciones. Lo estoy dibujando desde arriba. Estoy haciendo el dibujo desde arriba. Porque el auto está haciendo una curva. Entonces el movimiento del automóvil hace de que sea imposible que sea totalmente paralelo al plano focal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, nos vamos a tratar de
interiorizar con aquellos movimientos que sean lo más posible paralelo al plano focal. Y acá viene lo interesante, porque no nos interesa la parte final. Ahí el automóvil está totalmente, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? La línea de movimiento, la orientación del vehículo ya nos hace entender que no está en forma paralela al plano focal, ni tampoco aquí. Entonces tengo muy pocas chances, apenas estos pocos fracciones de segundo donde yo puedo ver que el vehículo tiene una posición, eh, digamos, próxima a ser paralela al plano focal. Entonces lo que vamos a hacer con Tracker es elegir el punto dentro del segmento del video donde voy a considerar, hasta ahí nomás, donde voy a considerar un movimiento cuasi paralelo al plano focal. No me interesan las 600 fotogramas, solamente me interesan este puñado de fotogramas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apenas 10, 12 fotogramas nada más. Estoy capturando las mejores o fijando las mejores oportunidades donde el automóvil tiene un plano focal, tiene un movimiento, ¿sí?, paralelo al plano focal, o lo más parecido al plano focal. Una vez que tengo seleccionado eso, yo necesito una medida de referencia. Necesito una medida de referencia. Esa medida de referencia, yo no sé qué vehículo es este, parece que es un Honda Accord, no estoy muy seguro, pero esa línea de referencia no es otra cosa más que la medida a partir del cual yo voy a tomar como punto de comparación. Y es muy práctico hacerlo tomando como referencia la distancia entre ejes, ¿sí? Yo creo que cualquier investigador, como mínimo, va a saber qué vehículo está involucrado. Vamos a suponer que este es un Honda, vamos a poner aquí dimensiones Honda Accord, ¿sí? Parece un modelito un poquito más viejo. Tiene una batalla. Batalla es sinónimo de distancia entre ejes, 2.267 centímetros. Entonces aquí vamos a poner 267 centímetros. Esa es mi medida de referencia. ¿Ok? Como ya tengo mi medida de referencia, ya conozco mi medida de referencia, yo puedo hacer una comparación del desplazamiento de cualquier parte del vehículo a partir de esa medida de referencia. Para eso voy a necesitar un eje. ¿Ok? Ese eje lo puedo inclusive tratar de ajustar a las condiciones del movimiento. Y lo último que me falta hacer aquí es designar dentro de la figura del automóvil a partir de qué referencia del automóvil me va a interesar a mí medir el desplazamiento. ¿Ok? Por ejemplo, podría ser interesante esta mancha que debe ser digamos, el picaporte, o puede ser también las luces de atrás, puede ser el borde de la puerta. Lo que tengo que hacer es escoger sencillamente algún grupo de píxeles. ¿Qué son los píxeles? Los píxeles son estos puntitos que ustedes ven aquí, ¿no? Son puntos de color. Yo lo que tengo que hacer es escoger un grupo de píxeles y no perder el foco y ver el recorrido. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es vamos a crear una referencia que se llama masa puntual, y ustedes automáticamente van a ver aquí al costado
que se me crea un diagrama de desplazamiento en función del tiempo. Vamos a hacer que el tiempo sea, el tiempo cero no me interesa. Entonces, yo tengo la masa. Ya tengo la masa aquí y le voy a hacer una marca al picaporte. Hago una marca, paca. Hago otra marca y ustedes vieron que lo que hizo el programa fue pasarme al siguiente fotograma, ¿sí? Y ya esa marca se desplazó. Y ese desplazamiento lo puedo comparar con mi línea de referencia y estoy midiendo el tiempo. Entonces, la próxima vez que yo haga clic en la marca, en la posición nueva de mi marca, lo que estoy midiendo aquí es desplazamientos parciales en fracciones de tiempo muy pequeñas. Dicho de otra manera, puedo conocer lo que se llama la velocidad media entre cada clic, entre cada lapso de tiempo. Miren, voy a hacer otro clic aquí, otro clic aquí, otro aquí y otro clic aquí. No tengo más, apenas serán, a ver si puedo hacer otro. Bien. Aquí ya me tapó. Bien. No tengo más cuadros, tengo apenas algunos cuadros nada más, ¿sí? El puntito rojo que ustedes están viendo allí es una referencia que me indica dónde se movió, dónde se corrió el punto que yo estoy obsesionado en seguirlo. Y aquí a la derecha tengo la unidad de tiempo en segundos y el desplazamiento horizontal en centímetros. O sea, el desplazamiento de ese punto en centímetros en función del parámetro de comparación que yo le otorgué, que es la distancia entre ejes. Entonces, si yo divido estos delta de desplazamiento, o estos pequeños espacios de desplazamiento, lo divido por el tiempo, pues entonces voy a tener mejores oportunidades para poder conocer la velocidad, porque espacio sobre tiempo me va a dar la velocidad promedio. Pero ya esos datos, el programa me los calcula automáticamente, ¿eh? Esto vamos a poner aquí. Y aquí tengo las medidas. Como ustedes verán, estas son las velocidades en centímetros sobre segundo, y aquí ya voy acercándome al final. Las velocidades medidas no son todas iguales. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 medidas de velocidad. Estas medidas de velocidad salen de dividir el desplazamiento por el tiempo. ¿Y cómo el programa calculó el tiempo? Porque sabe la cantidad de cuadros que tiene el programa y también, como recién les comenté, conoce la frecuencia, ¿eh? Son casi 30 cuadros por segundo. Entonces, si el video tiene una reproducción de 30 cuadros por segundo y yo tengo aquí 10, 12 cuadros, yo conozco el tiempo. Conozco el tiempo, conozco el desplazamiento de mi marca y puedo medir la velocidad media de ese vehículo. Estas medidas no son exactas. ¿Por qué cambian? ¿Por qué no son iguales? Porque mi pulso no es bueno, porque puedo estar equivocándome en el punto donde yo hice clic. Y por otra gran verdad, el video tiene una interpolación. Miren ustedes, estoy en el cuadro 0. Voy a hacer clic al siguiente fotograma y la marca no va a avanzar. Miren, miren. Ahí vamos, 1, 2 y 3. Perdón, vamos, me equivoqué. Ahí estamos. 1, 2 y 3. Estamos en el cuadro número 1. ¿Ven que no avanzó? ¿Saben por qué no avanzó? Porque hay un cuadro clonado en el medio que es justamente lo que hace el códec de Windows. Recién en el tercer cuadro avanza. Cuadro 0, cuadro 1, cuadro 2. Esas razones hacen que, obviamente, esa información tenga una fuente de error.
Por eso, mis queridos amigos, tengo que ser cauteloso y no me voy a enamorar de un valor, sino que tengo que también conocer un poco de estadística, ¿sí? La estadística nos enseña a poder mirar el comportamiento de nuestras variables, de una manera mucho más global. Yo voy a copiar esos datos, ¿m? Esos datos vamos a ponerle aquí número, ¿no? O sea, esos mismos datos que están aquí, miren, 512, 685, 4, que son centímetros sobre segundos, están aquí. Lo que voy a hacer acá al costado es copiar este valor, ¿sí? Pero lo voy a dividir por, como está en centímetros sobre segundos, lo tengo que dividir por 100. Entonces, aquí tengo la velocidad en centímetros sobre segundos, ¿sí? Y en la columna de al lado tengo la velocidad en metros sobre segundos. Porque lo que hice yo simplemente fue pasar de centímetros sobre segundos a metros sobre segundos. ¿Ok? Pero los jueces no entienden el, el valor de metros sobre segundos. Entonces voy a hacer otra columna más, donde voy a escribir velocidad en kilómetros sobre hora. Porque esa es la medida, la unidad jurídica. Entonces voy a hacer aquí, clic, que me copie este valor, pero que me lo multiplique por 3,6. ¿Sí? Entonces esta es la velocidad en kilómetros por hora. Luego lo itero. Y obviamente que hay diferencias, pero a mí no me interesan las diferencias, me interesa la medida global. Es decir, lo que corresponde ahora, para ir terminando, es hacer un análisis estadístico, para poder sencillamente conocer cuáles son las medidas de dispersión, las medidas de posición. Vamos a hacer un trabajo estadístico muy sencillo. Lo vamos a poner aquí, quiero que me analice todos estos datos, ¿ok? Que me saque el resumen y vamos a hacer clic aquí en aceptar. Entonces, a mí me interesa muchísimo la velocidad media en kilómetros por hora. Pero la velocidad media no es la velocidad más representativa de todas. La velocidad promedia no es la mejor información. La mejor información está tal vez aquí, en el máximo. Es decir, yo sé que ese auto no circulaba a más de 24,6. El juez no entiende 24,6. Vamos a rondarlo en 25, ¿sí? Señor juez, este vehículo, cuando estaba realizando esa maniobra, ¿sí?, no estaba circulando a más de 25 kilómetros por hora. Y eso ya es suficiente, ¿sí? Lo ideal sería que yo repita este procedimiento de medición con otros puntos de referencia, que lo repita 3, 4, 5, 10 veces y que obtenga más datos, ¿sí? El análisis por video no es simplemente contar cuadros y dividirlos por segundos. El análisis por video requiere un trabajo estadístico. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Porque si alguien empieza a calcular velocidad por video, por favor, colega, comparta el análisis estadístico que usted hizo, porque siempre la medición por video nunca es exacta. Por lo tanto, hay que hacer muchas mediciones y hacer un análisis estadístico. Como conclusión de esta charla, primero que nada quiero Eh, primero Don que Gustavo, nada, sí. disculpe, una pregunta. Le iba a comentar, en Costa Rica lo que es la implementación de cámaras a nivel ciudadano, lo que es la implementación, tiene poco tiempo, pocos años de estarse implementando en las distintas provincias y en las cabeceras de los cantones de estas provincias. El detalle es que yo tengo información que los centros de monitoreo que trabajan con estas cámaras no hay profesionales en el campo de la criminología. Son personas que por una u Mm, otra razón
están cumpliendo esa función en el centro de monitoreo. Eso Claro. también es muy importante a la hora que usted está señalando este Mm, análisis a través de video, claro. porque muchas veces podemos encontrarnos con esta situación donde hay un mal manejo del Mm, video que sí, lo está cargando una persona que no es profesional y no tiene ni claro. los conocimientos básicos en el campo de la criminología. Entonces, eso también es Claro. importante rescatarlo. Es sumamente importante, Jorge. Mi recomendación es hacer esa advertencia en el dictamen pericial. O sea, en el momento en que yo me siento a escribir mi dictamen final, le tengo que decir al juez, mire, señor juez, bueno, no lo voy a decir con estas palabras, pero más o menos estoy teatralizando. Mire, señor juez, que este análisis está basado en un documento que la fiscalía o el juzgado entregó al perito, al suscrito, ¿no? O sea, con esto les quiero decir que también, en base a lo que dice Jorge, tenemos que poner una distancia entre lo que, eh, digamos, entre lo que estamos analizando, el elemento que analizamos y el elemento real. Lo llevo esto al campo de lo llevo esto al campo de la medicina. No tengo ningún conocimiento en medicina, pero para mí la mejor forma de entender cómo trabajamos nosotros está muy relacionada con la medicina. Es decir, cuando yo llevo mi muestra de sangre, mi muestra de orín al laboratorio, se supone que el vaso está esterilizado, se supone que tengo 12 horas de ayuno, o sea, el laboratorista toma la muestra y su responsabilidad técnica profesional y empieza ahí, empieza con la muestra que recibe, digamos. Igual que el perito también. O sea, nosotros tenemos que dejar en claro, ¿sí?, que no podemos ser responsables. Escuchen bien, ¿no? Yo no puedo ser responsable de la custodia de todas las evidencias y del procedimiento de todos los autores que intervienen o los protagonistas que intervienen en un proceso de judicialización de accidentes. Yo no puedo ser responsable de lo que hace el primer interviniente, de lo que decide el fiscal, de los testigos, de los abogados. Yo no, de quién hace la custodia, de quién, de la persona que lleva el expediente. Entonces, cuando me llaman a trabajar o cuando yo voy a trabajar, tengo que dejar en claro que todo el análisis que estamos haciendo está basado en este documento que recibí. Ustedes ya saben, ¿no? O sea, tal fecha me dice presente en el juzgado, en la fiscalía, recibí el siguiente documento. Pero obviamente uno sabe que eso puede estar, a ver, podemos sospechar, Jorge, de que obviamente lo que estamos recibiendo puede no ser, puede tener algún vicio, ¿sí? Y yo creo que tenemos que dejar en claro esa situación, ¿sí? Y de hecho mis conclusiones, basado en las condiciones y los documentos y las evidencias que se recibió, entonces, ahí empiezo a decir, ¿por qué no podemos ser responsables? Y miren ustedes, ahí hay un debate, ¿no? Está interesante lo que plantea Jorge, porque la otra posición, me parece a mí que es un poco oportuna. Yo conozco muchos colegas que son mucho más radicales en este tema, y bajo la sospecha de que todo está mal, de que la evidencia no fue custodiada, de que la persona que es una recolección no tenía la idoneidad. Bajo esa sospecha, directamente hay peritos que se convierten en críticos o en abogados y dicen no se puede hacer nada, no se puede resolver nada. Eso es tarea, competencia del juez, no es competencia nuestra. Nuestra competencia es analizar lo que tenemos que enfrenta a nuestros ojos o enfrenta a nuestras manos para analizar. Igual es un debate interesante, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis colegas, mira, el juez es el que tiene que velar con todo esto y nosotros tenemos que avisarles también, obviamente, si la muestra está adulterada, si tenemos una prueba fehaciente de que el video que estamos recibiendo tiene algún error, algún vicio, obviamente vamos a hacer esa observación, ¿no? Yo no, acá, en este caso en particular,
yo sustento mis resultados en base al video que descargué de las redes sociales. Esa es la realidad. Ahora, si el abogado me quiere cuestionar porque yo trabajé con un video de redes sociales, pues bien, señor, está en todo su derecho. Yo estoy dejando en claro cuáles son las condiciones a partir del cual hago el trabajo. Por eso hay formas y formas de decir las cosas y formas de tratar, ¿no? Pero es para debatir eso, ¿eh? Yo, en mi humilde opinión, me parece que el perito tiene que dejar en claro cuáles son las condiciones de trabajo y proceder o avanzar sobre una tecnología. Yo conozco peritos en accidentes de tránsito que se han convertido más que nada en abogados y no en peritos, ¿eh? Porque están cuestionando todo. O sea, si cuestionamos todo, ¿sí? Entonces, ¿para qué somos peritos? Vamos a trabajar como abogados, nada más. Pero bien, es una opinión para debatir. Bien, estimados colegas, no sé qué tanto les estoy ayudando con esto. Espero espero que este tiempo que han invertido, que son más o menos 2 horas que estamos aquí ya charlando con ustedes, les sea de beneficio. Yo tomé el recaudo de grabar esto y si cruzo los dedos, si todo sale bien, mañana le estoy enviando a Jorge Ulloa el link por Drive para que lo puedan compartir con otros colegas. Don Jorge, Gustavo, sí. disculpe. Sí, no, casualmente era para eso, comentarle que varios colegas me han estado escribiendo a WhatsApp comunicando que primero disculpándose por ausentarse, pero sí muy interesados en ver si existe esa posibilidad de poder ellos tener acceso a este conversatorio. Entonces era en eso la pregunta. Si te parece, Jorge, yo lo subo a YouTube, te paso el link y vos se los compartía para los demás colegas, ¿sí? Yo entiendo que lo que pasa es que nos juega en contra la diferencia de hora. Tenemos 3 horas de diferencia, entonces aquí ya son casi las 9 de la noche. Sí, Pero sí, yo entiendo que termino la grabación y voy a poder procesar todo el video para que los demás colegas de Costa Rica puedan también mirar el video, ¿no? muchas gracias. Bueno, me despido entonces muy agradecido por la oportunidad de haber compartido este tema que es muy apasionante. Solamente hemos tocado muy por arriba de esto, pero bueno, muy agradecido a todos los participantes y agradezco también a mis compañeros de aquí de Argentina que les invité y también han accedido, y al compañero de Panamá también. Así que un fuerte saludo desde Argentina. Que tengan una hermosa Navidad y Año Nuevo, y que el año que viene tengamos la oportunidad de poder conocernos. Y yo fundamentalmente estoy muy entusiasmado de poder visitar a ustedes allí en ese hermoso país. Ahí está Eduardo. Eduardo, ya tienes la Eduardo, cámara. Gracias, Gustavo. Ahí, saludos. Uno no puede ir a Costa Rica sin pasar primero por Panamá, ¿no? Hay que pasar ahí. Claro, el paso obligado, el paso obligado. Exacto. Hay que pedir permiso, ahí en Bueno, Panamá. saludos. Bendiciones a todos, saludos. gracias, igual. Perfecto. Bueno, nos Hasta vemos. luego. Dale. Gracias, don Chao, Gustavo. chao. Hasta Chao, chao, luego. chao, chao, chao. Gracias.